pensamiento crítico, por supuesto. Pero hay que primero conocer cuál es el ambiente en el que se mueve lo igual, el pensamiento único, ¿sí? Las distopías o las formas en las que se nos presenta la realidad desde un imaginario social con un fundamento falso de las posverdades, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Son falsedades. Por ejemplo, veamos este pasaje que nos ofrece el libro de la separación de lo distinto de Byung-Chul Han. Cita aquí una película que quizás la hayan visto. Una película, el libro es de 2016. 2017 aparece este libro, La expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han, y cita una parte muy importante de una película para reflejar la idea general. La película se llama Anomalisa, que se puede ver, se puede buscar ahí en Netflix. Anomalisa. La película estadounidense de animación realizada, le voy a leer parte, por Charlie Kaufman, refleja con crudeza el actual infierno de lo igual. La película podría haberse titulado La nostalgia de lo distinto o Alabanza del amor. En el infierno de lo igual, ya no resulta posible ningún anhelo de lo distinto. El protagonista, que es Michael Stone, es un prestigioso autor y un orientador motivacional. Su obra más exitosa se titula ¿Cómo puedo ayudarte a ayudarlos? Un típico asesor del mundo neoliberal. En todas partes celebran su libro porque incrementa considerablemente la productividad. A pesar de su éxito, Michael cae en una grave crisis existencial. Se ve solitario, aburrido, desilusionado, desorientado, perdido en una sociedad de consumo y rendimiento, vacía de sentido, monótona y pulimentada. En ella, todos los hombres tienen un rostro igual y hablan con una voz igual. La voz del taxista, de la cocinera o del gerente del hotel es idéntica a la de su esposa, a la de sus antiguas amantes. El rostro de un niño no se distingue del de una persona mayor. Los clones pueblan un mundo en el que paradójicamente todos pretenden ser distintos a los demás. Michael va a Cincinnati a dar una conferencia. En el hotel oye una voz de mujer que suena totalmente distinta. Llama a la puerta de la habitación en la que se supone que está ella. La encuentra. Para sorpresa suya, ella lo reconoce. Ha viajado hasta Cincinnati para asistir a su conferencia. Se llama Lisa. No solo tiene una voz distinta, sino también un rostro distinto. Pero ella se considera a sí misma fea porque su rostro difiere del rostro optimizado, uniforme de los demás. También es rolliza y tiene una cicatriz en la mejilla que trata de ocultar con su pelo. Michael se enamora de ella, de su voz distinta, de su alteridad, de su anomalía. El éxtasis amoroso le va a llamar Anomalisa. Pasa la noche juntos. En una pesadilla, Michael le persiguen unas empleadas del hotel que parecen iguales y quieren tener sexo con él. Atraviesa un infierno del igual. Mientras está desayunando con ella, para horror suyo, la voz de Lisa se asemeja cada vez más a esa voz uniforme que todos tienen. Regresa a casa. Por todas partes, el desierto del igual. Su familia y sus amigos lo reciben, pero él no puede diferenciarlos. Todos son iguales entre sí. Totalmente desconcertado, se sienta frente a una vieja muñeca sexual japonesa que ha comprado para su hijo en una tienda de artículos sexuales.
Ella tiene la boca muy abierta solicitando y dispuesta a hacer una felación. En la última escena, Lisa confirma su amor a Michael, como si viniera de un mundo que parece haber sido liberado del hechizo del igual, y en el que cada uno recobra su propia voz y su propio rostro. Lisa cuenta de pasada que en japonés Anomalisa significa diosa del cielo. Anomalisa es el otro por antonomasia, que nos redime del infierno del igual. Ella es el otro en cuanto a Eros. En aquel infierno del igual, los hombres no son otra cosa que muñecos manejados a distancia. Por eso es lógico que la película no se rodara con actores, sino con muñecos así tipo de plastilina, ¿no? Las fisuras de la toras en su rostro le permiten adivinar a Michael que él mismo no es más que un muñeco. Es una escena, que le desprende una pieza del rostro. Sostiene en la mano la pieza bucal que ha sido desprendido y que empieza a parlotear automáticamente. Se horroriza de ser un muñeco. Las palabras de Buckner podrían haber servido muy bien como lema de la película. Somos muñecos, cuyos alambres mueven unos poderes desconocidos. No somos nosotros mismos, no somos nada. Ese es el pasaje que hace Chulhan en este libro de La expulsión de lo distinto, para significar en cierta forma que cada vez nos vamos pareciendo iguales, los mismos rostros, las mismas voces, el mismo pensamiento, ¿sí? Despertar de ese infierno de lo igual, ¿sí? En una sociedad que estamos donde creemos que somos libres. Hugo, perdón, Sí, un comentario aquí, mira. sí, Pienso que todo lo que estás comentando, muy cierto, desde luego, está vinculado forzosamente con el poder. Vamos a pensar, por ejemplo, en Siempre. la época de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? ok. Para Sí, que él pudiese publicar el Quijote, lo tenía que hacer no en alguna editorial, sino tenía que tener el visto bueno de el La duque, iglesia. exacto. sí, pero de la monarquía Así es. española, en este caso. Entonces, todo lo que fuera en contra de la monarquía, se vetaba en automático. Es más, hasta lo eliminaban, ¿no? De alguna forma. Entonces, en el momento en que la información se volvió monetaria, económica, pues ya la gente se olvidó de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo decía hace unos 15 días, Miguel de Unamuno decía, la verdad es Dios. Eh, Este, todo lo demás es información para tenernos controlados de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta manipulación? Realmente, la tecnología, pues es un medio, es una forma de, pero caemos entonces a que si escribimos diferente, si pensamos distinto, pues somos peligrosos. claro, Ese claro. es el punto. Pero La la in- pregunta sería, Hugo, ¿se sí, puede pensar diferente? es decir, se puede salir de la Matrix, ¿verdad? No, Se puede salir de las ideologías, no. caer en otras, pero si hablamos de la libertad,
podemos tomar decisiones y sin embargo se presenta que la libertad tiene una coacción, no permite. Y que en lugar de ser libres somos esclavos de tiempo completo. ¿Sí? Porque estamos viviendo una sociedad de alto rendimiento y de alta competencia, donde cada uno se fabrica su propia imagen. O como estábamos diciendo, cada ser humano estamos nosotros mismos inventándonos y por supuesto en el lenguaje. ¿Sí? Esta es la característica distópica de nuestra sociedad, a la cual tenemos que revisarla para poder entonces salir un poco de esta matrix o de estas ideologías. Y por eso fue el seminario de la clase pasada, ¿verdad? Que decíamos, el ritual lo que hace es formar comunidad. Dejemos por lo menos un día sin usar celulares, cualquier medio tecnológico, computadoras. Reunamos a la familia, platiquemos entre nosotros, contamos cuentos entre nosotros, ¿sí? Despejemos nuestra mente de tanto conflicto y de tanta cosa que hay. ¿Quieres pensar, Armando? Decíamos, ¿quieres pensar por sí mismo? ¿Qué significa pensar? Bueno, con eso termino. Pensar, para verdaderamente pensar, es necesario no pensar nada en absoluto. Sí, esto parece paradójico, pero decía Freud, ¿quieres ser un buen escritor en 3 días? Bueno, pues entonces, métete a tu cuarto, no lleves más que papel y lápiz, no lleves, por supuesto, libros, computadora, nada que te estorbe. Y el primer día seguramente que no vas a poder escribir nada. El segundo día tampoco. El tercero puede que ya empieces a agarrar la pluma y el cuarto ya estás escribiendo con mucha fluidez. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Porque te has tenido que vaciar de tanta información que ni es información, de tanta habladuría, diría Heidegger, ¿verdad? De tanta habladuría. Y ser tú mismo. Entonces yo no sé por qué los maestros piden, ¿verdad? A ver, alumno, por favor, haga un ensayo con unas 50 referencias bibliográficas y esto y el otro. Perfecto, yo así le hice siendo estudiante de licenciatura una ocasión. Y me pulo a hacer un trabajo con toda, no fue de maestría, con toda la posibilidad de dar todo, ¿no? Y citas, fulano dijo, página, tal, libro, tal. Me pulí, llego. El maestro me dijo, su trabajo está bueno, pero para la basura, ¿eh? Hágase otro. Dije, pero ¿cómo, maestro? Si yo me preocupé, hizo más esfuerzo, haga otro. Ok, pues ya hice el segundo, ya como que de mala gana, ya no busqué el libro ni nada, me puse a escribir, agarré a escribir, aquí está. Excelente. Magnífico. Usted ha podido relacionar el pensamiento de Arturo Schopenhauer con el pensamiento de Carlos Marx, con el pensamiento de no sé quién. ¿Sabe qué? Yo dije en mis adentros, yo no pensé nada de eso. ¿Verdad? Yo no pensé nada de eso. Eso era lo que quería, que yo hablara, no que hablara otro. Bueno, pues esto es, en parte, esto de que es las distopías. Por supuesto que las utopías, pues es lugares imaginarios que nos permiten cómo aspirar a los estados de plenitud, sabiendo que quizás nunca lo vamos a llegar. Y también se presentan otras como eutopías. Eu quiere decir bien o buenos lugares, ¿sí? Que también es muy importante. El Olam Abba, en la tradición judía, es el mundo por venir.
ese es el bueno, ¿sí? Ese es el buen lugar, el utopía. Pues, no sé, vamos a dar también un poco de la palabra a Gaby. No sé si quieres compartir Sí, pantalla, Gaby. Y sí, luego pasamos a conclusiones, ¿no? sí. Ah, ya está la pantalla, creo. Lo que voy a hablar ahorita, bueno, va a ser llevar a cabo como ese estilo de vida, de llevar caminos que llevará a la plenitud, al placer, o te llevará a un camino de heridas o de sufrimientos. Ver esa visión sobre lo que es, pues, esa deshumanización de cómo se va formando a través, pues, de todos estos cambios. Y en sí voy a hablar lo que es esta parte del Mashiach y el Nahash. Ok, ok. Y bueno, ¿quién es el Mashiach? ¿Quién es ese Mesías? Esa alma, es esa alma muy especial que nos enseña cómo llegar a un mundo más feliz, llena, pues bueno, se puede decir también de espiritualidad. Y por otra parte, ¿quién es el Nahash? Ese Nahash es esa serpiente que metió su veneno a Java, o un ángel negativo. Ajá, bueno, aquí se ve esta parte aquí está, así se escribe Nahash, serpiente, Nun, Het, Shin y Mashiach. Así está escrito en hebreo. Esto nos da a entender que Nahash y Mashiach están equilibrados. Esos son dos puntos equilibrados, porque lo da a partir de su valor numérico. Los dos, si vemos en esta parte de lo que es la gematría, bueno, aquí tenía esta parte de la gematría. Aquí está. La que vimos la otra vez, sus valores numéricos de cada letra. Entonces, si nosotros hacemos la suma, nos da un valor de 358. Pues esto nos da que están equilibrados estos valores. Ahora, vamos a hablar también sobre el man. Ese man que caía es con el que comía el pueblo de Israel. También, ahora, aquí lo tenemos, man, que es la inicial de Mashiach, y Nun, Nahash. Aquí tenemos. Este man hasta ahora sigue cayendo. ¿Cómo es posible? No lo vemos aquí, ¿no? Así, yo me imagino un pan así muy sabroso. De hecho, ese man, tú le vas a dar el sabor que tú quieras, ya sea un sabor amargo, un sabor dulce, un sabor a chilaquiles, no sé, ese que tú quisieras darle, ese man. En este caso, Paró o el faraón le dio a su propio man un sabor amargo. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de lo que es las letras de Paró. Paró, que es el faraón, tiene la P y la Hei, que en este caso suena una P. La P es una boca. Y lo que es Ra, que es esta, la Resh y la Ain. La Ra, pues es malo o mala. Él, en este caso, Paró o el faraón, le dio a su propio man una amargura, en sí decirlo. Ahora, tenemos también esta otra parte de lo que es de la historia sobre la Megilá de Esther. Está lo que es Mordejai. Mordejai fue una persona Baruch, una persona bendita. Y también tenemos a Amán. Aquí están escritos en hebreo. Amán. Amán, bueno, que también esta era una persona muy mala, el que quería matar también a los judíos. Arur. Ay, aquí está. Arur y Amán dan
como sumatoria en la gematría dan 502. Ahora, Baruch y Mordejai en la gematria también dan 502. Es decir, están equilibrados. Ahora, también ¿dónde nosotros podemos ver esa parte? En nuestro patriarca, el primero, que fue Abraham, aquí está escrito, Abraham, que tenemos la Aleph de Arur con la Hei de Amán. O sea, vas a ser un maldito. O también tenemos la Bet de Baruch con la Men, en este caso Men final, pero es una Mem de Mordejai. Es decir, vas a estar del lado de las maldiciones o del lado de las bendiciones. Así. Entonces, nos sobra una letra que es la Resh, que en este caso es el Rea. ¿Qué es eso del Rea o del Ra? Rea es un prójimo y Ra es un malo. Y también, bueno, aquí ya me faltó ponerles también su valor numérico, pero están igual. El Rea, que es un amigo, y el Ra, que es un malvado, están equilibrados. Ahora, si nosotros nos vamos al lado del Raim, ¿qué vamos a tener? Un Ket, que es una pena de muerte. Si nosotros nos vamos con lo que es el Reim, a lo que es el camino de amistad, de amigos, al camino de lo que es el prójimo, ¿no? Va a ser lo que es el Keter. Vamos a llegar a tener coronas. Vamos a tener Keter. Vamos a poder coronar a la otra persona. Y también vamos a tener Onek. Onek, que es placer. Entonces, si nosotros lo vemos en la parte de gematría, tanto como Nega tienen los mismos valores numéricos. Keter y Keter y Raim y Reim son los mismos valores numéricos. Ahora, hay que sacar también el Zohar. Un libro dice que hay que sacar esa chispa que nosotros tenemos de Mashiach. ¿Qué es el Mashiach? El Mashiach lo vemos como es el que va a traer esa paz, ese Ametim, esa resurrección también de los muertos. Pero nosotros también podemos hacer ese Mejayei Ametim. Es decir, también el mismo Zohar dice que nosotros estamos conformados de Kelipá y de Or Aganus. Ok. Ese de Kelipá y Or Aganus. ¿Qué es eso? El Kelipá en hebreo es una cáscara. Imagínense como un coco. Está el coco y bueno, pues la cáscara es dura. Entonces, hay niños o hay a veces alumnos que nos dicen, por favor, pélame. No sé de dónde vino eso, pero dice, pélame. ¿Qué tenemos que hacer? Pelar, quitar esa kelipá, aunque sea muy dura como el coco, quitarla para llegar al Or Aganus, que es la luz escondida que llevamos dentro. Esa chispa de Mashiach que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a nosotros ser un Mashiach si nosotros no podemos llevar a cabo un Mehaye Ametim, una resurrección de muertos? No se refiere a que vamos a resucitar, sacarlos de la tumba. Eso no, sino que a un malvado en hebreo se dice met. Un met, un muerto. Un emet es la verdad. Pero si le quitamos el sería un met, un muerto.
¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que si le damos este camino de lo que es el Reim, o el camino como el de Mordejai, que Mordejai también viene de esta parte de Rajai, que es mi camino. Entonces, si nosotros hacemos estas partes, vamos a poder sacar a ese muerto, a ese malvado. Esta es la parte que quería decirles ya como conclusión. Bueno, pues, ¿qué camino vamos a tomar? Hay dos caminos. Por eso, cuando vamos a crear el hombre, así dice la Torá, se va a crear al hombre a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? No es que tengamos cabello, cara, manos. No, a nuestra semejanza, que tengamos un libre albedrío. O sea, va a haber caminos que escoger. El camino de la verdad, el camino del Emet o el camino del Sheker, el camino de la mentira. Si tengan alguna duda. ¿Qué les pareció esta parte? Muy, Pero muy yo sí, bien. Interesante, muchas gracias. yo sí tengo una duda, Gaby. ¿Sí? Porque en algún momento en alguna clase como de Cábala había toda esta discusión de que si existía como realmente libre albedrío o no, porque, o sea, ponían el ejemplo de, y incluso también hace poco que veía un canal que se llama Great Think y justo salieron como unos filósofos y unos científicos hablando de si existía o no el libre albedrío, ¿no? Y entonces decían, es que si nada más hay dos caminos, no hay libre albedrío, ¿no? O sea, libre albedrío sería como crear uno solo, pero lo que entiendo aquí es las palabras y la geometría te dicen, aquí hay esta opción en la que te la estoy poniendo y está codificada en todas las palabras y demás, ¿no? Para Ajá. que vayas entendiendo un poco como el camino de la vida, pero finalmente nada más hay o un lado o el otro, ¿cierto? O sea, más o menos se está planteando eso. O sea, siempre nada más hay como un planteamiento y, o sea, como la bifrontalidad, ¿me entiendes? O sea, como nada más hay dos caminos. No es que se puedan crear otras palabras a partir de eso, o sí se pueden. No sé si me entendí. Sí, sí. Ajá. Lo que está en esta parte de qué camino vas a escoger. ¿Qué camino? Tú le vas a dar, como en este caso, le vas a dar el sabor al man. Ok. Ya. Tener sabor dulce, ok, vas a tener amigos, ¿no? Pero ahí te vas a quedar o vas a llegar a tener coronas. O vas a también a llegar a tener placer. O en este caso, vas a llegar a nada más tener placer para ti, no hacia tus amigos. Claro. O no vas a llegar a coronar, pero no vas a llegar a coronar a otros, ya sea a los amigos o darles también ese placer a los mismos amigos. Aquí es de eso bueno, o sea, sí está la parte bueno y malo, ¿no? El reím y el reím. Pero del rey solamente te vas a quedar con amigos, o solamente te vas a coronar, o solamente vas a tener placer, o vas a unir las tres, que es un poquito más complicado esa parte. O te vas a la raíz, nada más te vas a ser malo. Malo en el sentido, vas a hablar mal, vas a afilar tu lengua, como en esta parte de Paró. Afiló la lengua, va a hablar o nada más, bueno, pues todo eso te va a llevar a una pena de muerte. En la parte de Raim, en el camino mal, sí te lleva, pero
en la parte de lo que es el Reim, para llegar a todo es algo un poco complicado, pero eso no quiere decir que no llegues a hacerlo. Ya. Sí, entonces sería más bien como, o sea, en una analogía, o sea, sería como, bueno, existen estas notas musicales, ¿no? Ajá. Y existen, ¿cuántas son? 7, ¿no? Soy muy mala para esas cosas, pero bueno. Pero con estas 7, tú puedes hacer, ¿no? Todo lo que tú quieras, o sea, componer la sinfonía que tú quieras, ¿no? Sería más o menos como eso. O sea, así como tú me dices, ok, sí llego y tengo, ¿no? O sea, tengo estos amigos, pero puedo tener esto más y a lo mejor también puedo tener esto más, de tal manera que creas como una sinfonía propia. Ya. Ajá, por eso aquí ya llegas al camino de la plenitud o el camino de la santidad, porque tú ya le vas a poner, como dices tú, las notas que vas a querer tú llegar a, ahora sí, tener esa música bonita. Claro. Ya, chido. Muy bien, Gaby. Considerar esto es un buen ejemplo, que acabas de decir, la era mesiánica, la era del Mashiach, para el pueblo judío, pues representa realmente una utopía, ¿sí? Es cuando decía el profeta, y entonces el lobo estará junto a la oveja y el niño jugará con la serpiente y todo esto será la plenitud, la felicidad, con la venida del Mesías. Es esa idea precisamente de la utopía, un buen lugar. Y precisamente dos caminos, pues es lo que decíamos, en la tradición judía, Olam Haba, sería el mundo por venir, es a lo que aspira el judío, al mundo por venir, mientras que el mundo que estamos actualmente, o el mundo presente, es el Olam Aseh. Y esto daría lugar a mucha explicación. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas como habías dicho, malas, prosperan y les va bien? ¿Y por qué gente santa, buenos, sadik, justos, pues no les va tan bien? O no tienen lo mismo. Dice, aquel cómo prospera y es bastante malo. Yo que busco la santidad, pues no tengo nada. No, dices que tú estás haciendo méritos para el Olam Haba, por venir, mientras que el otro ya tiene su paga, ya está aquí, ya no va a tener nada del otro en el mundo por venir, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que la gente mala, Rasha, pues prospere, ¿verdad? Ni todos los sadik buenos, santos, estén en malas condiciones económicas o de salud. No, pero es esa visión. ¿Cuál vas? ¿Hay libre albedrío? ¿No hay libre albedrío? Pues mira, nada más que quizás con una figura. Algunos psicólogos se idearon poner una ratita bajo privación, estado de privación, le dieron de comer unos 3 días por lo menos, pusieron un canal, una especie de túnel, donde pues había al final del túnel un queso manchego muy rico. La distancia del túnel sería aproximadamente 2 metros y ponían la rata, inmediatamente iba, pero el túnel estaba electrificado. Al principio del pequeño túnel donde iba a transitar la rata había un voltaje muy bajo que casi no era perceptible, después iba subiendo, subiendo. Si llegaba al final, la rata moría, ahí quedaba electrocutada. ¿Qué pasó? La rata con hambre se fue a comer el queso o se regresó. A medio camino dijo, esto está muy feo, mejor me regreso. Supongo que se regresó. Se regresó, por supuesto. Sí. ¿Y qué podría hacer? ¿La rata tiene libre albedrío? Pues según yo sí, ¿no? Pues O sí, sea, por lo menos tiene instinto, o sea, le llamamos instinto, pero sería su instinto de sí, sobrevivencia, ¿no? pero Sí. imagínate, va subiendo de 0 volts, 250 milivolts, 300, hasta, no sé, 1000
1000 volts para matar a la rata. Pero ya al llegar como antes de la mitad, como el quinto, dijo, no, la cosa está muy fea, yo me regreso. Claro, A pesar Claro. del hambre que llevaba. claro. Entonces, ¿cuál es el camino que elegimos? ¿Cuándo tenemos libre albedrío y cuándo no? ¿Siempre será libre albedrío? ¿O habrán algunos momentos en que no hay libre albedrío? Es una discusión profunda, ¿eh? Sí. Pero entonces aquí tienes los dos caminos. O Olam Jaba, el mundo por venir, que es a lo que se dedica toda persona estudioso de la Torah y piadoso, o el Olam Hace, el mundo actual, el mundo material actual. Hay dos caminos. Bueno, es por esta razón que una utopía en la era mesiánica, la cual se espera. Ahora sí, alguna pregunta, comentario. Sí, hermano, no, nada más, brevemente, hablando de ideología y utopía, Mannheim decía, Sí, bien miradas las cosas, es un error decir que el individuo aislado piensa. Habrá que decir más bien que participa en el pensamiento de otros hombres que han pensado antes que él. sí, O sea, sí, muy buena. ¿Qué ocurre? Ideología. ¿Qué ocurre? O sea, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, pues es el pensamiento de otros, ¿sí? La televisión, el libro, el foco, la energía, es el pensamiento de otros. Estamos viviendo dentro del pensamiento de otros. Entonces, un pensamiento 100% puro, creo que sería muy difícil en este momento. A ver, sí, tienes toda razón. Hay dos ideas. Hay las ideas ejemplares, ¿verdad? Ese chispazo que te da lugar a pensar algo diferente. Y las demás son ideas proyecto. Esa es la rutina. ¿Sí? Por eso les digo, si usted va a hacer una tesis, el planteamiento de problema es una idea ejemplar. Si la tiene clara, bien, lo demás está la chava. ¿Sí? Porque ya está pensado. Pero la idea ejemplar es lo que va a cambiar todo y eso es lo que tiene el artista. Pregunta era, Sí. ¿existe la perspectiva del pensamiento original? A ver, pensando Foucault, somos más que cultura, lengua dada por millones de gentes y millones de ideas. No hay pensamiento original. Por esto decíamos, ¿quieres pensar? El verdadero pensar significa en no pensar nada en absoluto. O vaciar tu cabeza de tanta cosa que no te deja pensar realmente. ¿Sí? No hablo del pensamiento o de la razón instrumental. ¿Sí? La razón instrumental es cómo le hago para tener más dinero, para hacer esto, para qué negocio voy a emprender, ¿verdad? Hablo del pensamiento como tal que te hace ser tú. Entonces, necesitas vaciarte de los demás. Recordando a Arturo Schopenhauer decía, apártate del rebaño, vete solo. Anda en esa soledad por un tiempo. ¿Por qué? Porque los demás te contaminan. Sí. Perspectiva. ¿Hablarás sobre el pensamiento? ¿Trabajaremos sobre formas de pensamiento? Mira, sí, yo creo que vamos a ver un poco acerca del pensamiento, las formas del pensamiento, qué significa pensar, lo que implica pensamiento crítico, pensamiento lateral, cosas. Pero para la próxima semana estaremos trabajando en torno al concepto de miedo, temor, angustia. ¿Sí? Porque es lo que ahorita nos preocupa,
de vivir en una sociedad con una característica tan distópica como la actual, donde pues aparece las pandemias una tras de otra, ¿sí? El miedo terrible a que nos mete, la angustia, el temor, pues vamos a aclarar.